Ustedes necesitan un hogar y yo necesito abuelos para mi hijo. Les dijo a los desconocidos. Valeria Ramírez jamás imaginó que haría una propuesta tan atrevida a dos completos desconocidos en el camino polvoriento que llevaba hasta su pequeña propiedad rural. La pareja de ancianos cargaba dos maletas antiguas y el cansancio de quien ya no tenía a dónde ir. Fue entonces que las palabras salieron de su boca antes siquiera de poder pensar bien. Ustedes necesitan un hogar y yo necesito abuelos para mi hijo, dijo ella, extendiendo la mano hacia el portón de madera de la cerca que delimitaba su tierra. El hombre de cabello entrecano y sombrero gastado miró a su esposa, una señora de rostro bondadoso, pero marcado por las dificultades de la vida. Ambos dudaron sin entender si aquella joven madre estaba hablando en serio. Valeria tenía 28 años y criaba al pequeño Mateo sola desde que el padre del niño se fue al enterarse del embarazo. El niño de 5 años tenía cabello castaño despeinado y ojos curiosos que brillaban cada vez que veía a otros niños jugar con sus abuelos en la plaza del pueblo. Durante meses él había hecho la misma pregunta dolorosa que dejaba a Valeria sin respuesta. Mamá, ¿por qué yo no tengo abuelito y abuelita como los otros niños? La propiedad que había heredado de su tía Esperanza hacía 2 años era pequeña, pero suficiente para mantener a una familia. 3 hectáreas de tierra con una casa sencilla de 3 habitaciones, una huerta bien cuidada y algunas gallinas que proveían huevos frescos todas las mañanas. Valeria trabajaba como costurera en la ciudad a 15 kilómetros de allí, pero siempre se preocupaba por dejar a Mateo con la vecina Doña Remedios, una mujer gruñona que cobraba caro por los cuidados. Roberto Ramírez tenía 73 años y sostenía firme la mano de su compañera de vida, Doña Soledad, que a los 69 años aún mantenía la postura elegante a pesar de la ropa sencilla y gastada. Ellos habían caminado por el camino desde el amanecer, después de ser desalojados del pequeño departamento donde vivieron durante 15 años. El dinero de la pensión ya no cubría la renta que había aumentado 3 veces en 6 meses. La mañana estaba calurosa en aquel final de septiembre, típica del interior de Michoacán, donde los pueblos pequeños aún mantenían el ritmo pausado de la vida en el campo. Valeria vestía un vestido verde que había cosido ella misma, práctico para el trabajo, pero femenino para no sentirse descuidada. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo sencilla y sus manos callosas delataban años de trabajo duro. Ustedes no me conocen, lo sé, dijo Valeria mirando a los ojos de Roberto y luego a los de Soledad. Pero estoy desesperada. Mi hijo necesita cariño de gente mayor, de historias, de regazo y ustedes necesitan un techo. Puede funcionar para todos nosotros. Soledad se acercó unos pasos, estudiando el rostro sincero de aquella joven desconocida. Sus manos rugosas apretaban la correa de un bolso de cuero descolorido, donde guardaba las pocas pertenencias de valor que había logrado salvar. Dentro de él estaban las fotografías de los nietos que no veía desde hacía 5 años y algunas recetas escritas a mano por su propia madre. ¿Cómo sabe usted que podemos ser de confianza?, preguntó Soledad con la voz entrecortada. Acabamos de conocernos en el camino. Usted tiene un hijo pequeño. Valeria respiró hondo. En realidad, ella no lo sabía. Había actuado por impulso cuando vio a la pareja caminando lentamente por el camino, cargando aquellas maletas pesadas bajo el sol fuerte. Algo en sus ojos, una mezcla de dignidad y desesperación, tocó su corazón. Tal vez era la forma cariñosa en que Roberto sostenía el brazo de su esposa para ayudarla a caminar o la manera en que Soledad le arreglaba el cabello con ternura, incluso en medio de las dificultades. No lo sé, respondió Valeria con honestidad, pero mi tía siempre decía que los ojos de las personas no mienten y en los ojos de ustedes yo veo bondad. Mateo apareció corriendo desde el fondo de la casa aún en pijama, con el cabello despeinado de quien acababa de despertar. Se detuvo abruptamente al ver a los extraños en la puerta y se escondió tras las piernas de su madre, mirando con curiosidad. Valeria pasó la mano por el cabello de su hijo con ternura. Este es Mateo, dijo ella sonriendo. Mateo. Estos son el señor Roberto y doña Soledad. Tal vez vengan a vivir con nosotros. El niño salió de detrás de su madre y saludó tímidamente con la mano. Soledad sintió algo apretar en su pecho. Hacía tanto tiempo que no convivía con un niño pequeño. Roberto se quitó el sombrero y hizo una leve inclinación, saludando al niño con el respeto que siempre demostraba a todas las personas, sin importar la edad. Buenos días, joven Mateo, dijo Roberto con voz grave pero amable. Mucho gusto en conocerlo. Mateo sonrió abiertamente. Nadie lo había llamado joven Mateo antes. Le gustó la forma respetuosa en que el señor se dirigió a él. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos comenzando ahora. Continuando, la conversación se prolongó durante la mañana.
Valeria contó sobre su rutina de trabajo, sobre cómo heredó la propiedad y sobre los desafíos de criar a Mateo sola. Roberto y Soledad hablaron sobre sus años de matrimonio, sobre cómo se conocieron en una fiesta de pueblo cuando ella tenía 17 años y él 21. Contaron sobre los trabajos que tuvieron a lo largo de la vida, ella como maestra de primaria jubilada y él como carpintero. Lo que no contaron fue el motivo real por el que estaban en el camino. Soledad evitó mencionar a su única hija, Patricia, que había cortado relaciones con ellos después de una terrible discusión, 6 meses antes. Roberto no habló sobre los problemas de memoria que habían comenzado a aparecer en el último año, ni sobre cómo eso asustaba a Soledad todas las noches. La casa que Valeria ofreció para mostrar era sencilla pero acogedora. 3 cuartos pequeños, una sala que se conectaba directamente a la cocina, un baño y un corredor que daba vista a la huerta. El cuarto que sería de ellos quedaba en el fondo con una ventana que permitía ver el huerto de guayabas que la tía Esperanza plantó décadas atrás. Es pequeño, pero está limpio, dijo Valeria, un poco avergonzada de la sencillez de la casa. La cama es individual, pero puedo conseguir algo mejor si ustedes quieren quedarse. Soledad pasó la mano sobre el colchón. ¿Cuánto tiempo había pasado sin dormir en una cama que no fuera prestada o en un albergue público? Roberto abrió la ventana y respiró el aire puro que entraba junto con el aroma de los guayabos. El acuerdo se cerró allí mismo, sin papeles ni formalidades. Vivirían gratis a cambio de cuidar a Mateo mientras Valeria trabajaba. Soledad ayudaría con las tareas domésticas y Roberto podría usar sus habilidades de carpintero para pequeñas reparaciones en la propiedad. En los primeros días, la convivencia fue mejor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Mateo se encantó con Soledad, quien comenzó a enseñarle canciones antiguas que aprendió de su propia abuela. Roberto construyó un columpio de madera en el árbol de mango del patio, dedicando horas a dejar todo perfecto para que el niño pudiera jugar con seguridad. Valeria llegaba del trabajo todos los días, encontrando la casa en orden, la cena lista, y Mateo bañado, haciendo la tarea bajo la supervisión cariñosa de Soledad. Era más de lo que jamás había soñado. Por primera vez en 5 años, sentía que no estaba sola en la responsabilidad de cuidar a su hijo. Soledad descubrió que tenía un don especial para contar historias. Todas las noches se sentaba en la cama de Mateo e inventaba aventuras de un niño valiente que viajaba por el mundo ayudando a otros niños. Mateo escuchaba fascinado haciendo preguntas y sugiriendo nuevos rumbos para las aventuras. Era como si ella hubiera recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Roberto, por su parte, encontró en Mateo al nieto que no podía ver. Le enseñó al niño cómo plantar semillas en la huerta, cómo cuidar de las gallinas y cómo identificar las diferentes maderas con solo tocarlas. Mateo absorbía todo con la curiosidad típica de los niños, haciendo preguntas que a veces dejaban a Roberto reflexivo sobre cosas que nunca había cuestionado. Durante 2 semanas, la armonía parecía perfecta. Mateo no paraba de hablar sobre los nuevos abuelos con cualquier persona que encontraba. En la escuela le contaba a los maestros sobre las historias que la abuela Soledad inventaba y sobre los juguetes que el abuelo Roberto hacía en casa. Valeria notó cómo el hijo estaba más tranquilo, más feliz y hasta más obediente. Pero la tranquilidad se rompió cuando doña Remedios, la vecina, comenzó a esparcir comentarios maliciosos por el pueblo. Ella no podía aceptar que Valeria hubiera resuelto el problema del cuidado de Mateo sin necesitar más de sus servicios. Peor aún, sentía envidia de la felicidad evidente de la familia. Esa muchacha es muy inocente, decía Remedios. ¿A quién quisiera escuchar en el mercado del pueblo? Aceptar a 2 extraños en la casa con el niño pequeño. ¿Quién garantiza que esos viejos no tienen segundas intenciones? Los rumores llegaron a los oídos de Valeria a través de su vecina más cercana, doña Guadalupe, que vivía a 200 metros de distancia. Guadalupe era una mujer discreta de 50 años que criaba cabras y siempre había tenido una relación cordial con Valeria. Ella no creía en los chismes de Remedios, pero pensó que debía alertar a la vecina joven. Valeria, tú sabes que no soy de meterme en la vida de los demás, dijo Guadalupe una tarde cuando vino a comprar huevos. Pero la Remedios anda esparciendo unas cosas por ahí sobre esos ancianos que están viviendo contigo. Valeria sintió que el estómago se le apretaba. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó intentando mantener la voz calmada. Guadalupe dudó. Ella dice que fuiste muy precipitada en aceptar gente desconocida, que puede ser peligroso para Mateo. Lo que comenzó como un malestar se transformó en preocupación real unos días después, cuando Valeria notó comportamientos extraños en la pareja. Soledad comenzó a recibir llamadas telefónicas que la dejaban visiblemente nerviosa.
Cada vez que sonaba el teléfono, ella miraba a Roberto con una expresión de pánico apenas disimulada. Las conversaciones telefónicas eran susurradas y breves. Soledad nunca atendía en presencia de Valeria o Mateo. Siempre salía a la terraza o se encerraba en el cuarto. Después de cada llamada, se quedaba callada el resto del día, perdida en pensamientos que parecían atormentarla. Roberto también comenzó a mostrar señales de ansiedad. Empezó a revisar las cerraduras de la casa varias veces antes de dormir y se quedaba parado en la ventana por largos ratos, observando el camino como si esperara que alguien apareciera. Cuando Valeria intentaba sacar conversación sobre su pasado, él cambiaba de tema rápidamente. La situación se puso más tensa cuando Mateo comentó durante la cena que había escuchado a los nuevos abuelos conversando sobre huir otra vez. El niño dijo esto con la inocencia típica de su edad, sin entender el peso de sus palabras. Pero Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El abuelo Roberto le dijo a la abuela Soledad que tal vez tendrían que huir otra vez si alguien los encontraba aquí con Mateo masticando una cucharada de frijoles. Pero yo no quiero que huyan. Mamá, ellos son mis abuelos ahora. Valeria intercambió una mirada tensa con Soledad que se puso visiblemente pálida. Roberto dejó de comer y clavó la mirada en el plato como si estuviera avergonzado de algo. Mateo, debes haber entendido mal, dijo Soledad con voz temblorosa. Nosotros no vamos a huir de ningún lado, pero yo lo escuché. Insistió Mateo sin malicia. Era muy temprano en la mañana cuando ustedes estaban en la cocina y creían que yo todavía estaba durmiendo. El silencio que siguió fue incómodo. Valeria sentía como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿En qué situación se había metido? ¿En quién había confiado el cuidado de su hijo más precioso? Aquella noche, después de acostar a Mateo, Valeria tocó la puerta de la habitación de la pareja. Necesitamos hablar, dijo ella cuando Soledad abrió la puerta. Los tres se sentaron en la sala, con la tensión flotando en el aire como una nube densa. Verja respiró hondo antes de hablar. Necesito que sean honestos conmigo, dijo mirando a los ojos de cada uno. Mi hijo los escuchó hablando sobre huir. ¿Qué está pasando realmente? Soledad comenzó a llorar en silencio. Roberto tomó la mano de su esposa y suspiró profundamente. No mentimos sobre el desalojo, comenzó él. Realmente perdimos nuestra casa, pero no fue solo por la renta. Soledad secó las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó de su bolsillo. Nuestra hija también nos echó de su casa. Dijo que ya no aguantaba más nuestros problemas. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Valeria con el corazón acelerado. El teléfono sonó en ese preciso momento, haciendo que todos se sobresaltaran. Soledad miró el aparato con terror evidente. Roberto se levantó para contestar, pero Soledad le sujetó el brazo. No contestes, susurró ella. Si es ella otra vez, no sé qué voy a decir. Valeria los miró de uno a otro sin entender. ¿Era ella otra vez?, repitió. ¿Ella quién? Nuestra hija Patricia, respondió Roberto con voz cansada. Ella nos ha estado buscando por semanas. El teléfono dejó de sonar dejando un silencio tenso en la sala. Valeria sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Por qué están huyendo de su propia hija?, preguntó ella. Es complicado, respondió Soledad. Él cree que somos peligrosos para los niños pequeños. Las palabras de Soledad resonaron en la mente de Valeria como un puñetazo en el estómago. Peligrosos para niños. ¿Qué significaba eso? Sus instintos maternales se pusieron en máxima alerta. Necesito entender mejor esta historia, dijo Valeria tratando de mantener la calma. Si hay algún riesgo para mi hijo, necesito saberlo ahora. Roberto y Soledad se miraron como si estuvieran decidiendo cuánta de la verdad podían revelar. Su vacilación solo aumentó el nerviosismo de Valeria. Tuvimos 2 nietos, comenzó Soledad con voz entrecortada. Gemelos, Carlos y Jorge, los hijos de Patricia. ¿Tuvieron?, preguntó Valeria anotando el uso del pasado. Se fueron hace 5 años, dijo Roberto mirando al suelo. Un accidente terrible. Valeria sintió un apretón en el pecho. Comenzaba a entender el origen del dolor que veía en los ojos de la pareja. Patricia nos culpó por lo que sucedió, continuó Soledad. Dijo que fue nuestra culpa por no haberlos cuidado bien ese día. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó Valeria con temor a la respuesta. Se ahogaron en la alberca de la casa de Patricia, dijo Roberto con la voz quebrada. Era el cumpleaños de uno de ellos. Estaba lleno de gente. Por unos minutos todos pensaron que estaban jugando en la parte baja. Soledad cubrió su rostro con las manos. Nosotros estábamos atendiendo otras cosas, en la fiesta. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor y lamentos. Valeria intentaba procesar la información, sin dejar que la desesperación se apoderara de sus pensamientos. Patricia nunca pudo perdonarnos, continuó Roberto.
Dijo que éramos irresponsables, que no deberíamos acercarnos más a los niños, cortó nuestro contacto con cualquier niño de la familia. En los últimos años, cada vez que intentábamos acercarnos a algún niño en el parque o en la iglesia, ella aparecía y armaba un escándalo, añadió Soledad. Le decía a todo el mundo que éramos peligrosos. Valeria sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Por un lado, comprendía el dolor de una madre que perdió a sus hijos. Por otro, veía a dos ancianos que cargaban una culpa que los estaba destruyendo por dentro. ¿Y ustedes?, preguntó ella. Ustedes se sienten responsables por lo que sucedió todos los días, respondió Soledad inmediatamente. No hemos podido dormir bien en 5 años. Cada vez que vemos a un niño, recordamos a los niños. Por eso aceptaron venir a vivir aquí, dijo Valeria, comenzando a conectar los puntos. Extrañaban convivir con niños. No fue solo eso, dijo Roberto. Realmente necesitábamos un lugar donde quedarnos. Pero cuando vimos a Mateo, fue como si algo dentro de nosotros despertara de nuevo. Valeria pasó la mano por su cabello, intentando organizar sus pensamientos. La historia era trágica, pero no necesariamente significaba que Mateo estuviera en peligro. Por otro lado, entendía por qué la hija de la pareja estaba preocupada. ¿Hay algo más que necesite saber?, preguntó ella. Roberto dudó antes de responder. He estado olvidando algunas cosas. Nada grave, pero Soledad se preocupa. ¿Qué tipo de olvidos?, quiso saber Valeria. A veces no recuerdo dónde puse las herramientas. O se me olvida cerrar una llave, dijo él intentando restarle importancia. El médico dijo que es normal de la edad. Soledad miró a su esposo con expresión preocupada. Era más que eso y ambos lo sabían. Pero Roberto tenía demasiado orgullo para admitir que sus lapsus de memoria se estaban volviendo más frecuentes. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo la conversación. Esta vez Valeria se levantó para contestar. «Aló», dijo ella. «¿Con quién hablo?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Valeria Ramírez. ¿Y usted es Patricia?» «Patricia Hernández. Mis padres están ahí, ¿verdad?». Valeria miró a la pareja, que mostraba una mezcla de ansiedad y resignación. «Sí, están aquí. Gracias por cuidarlos». «Pero iré por ellos mañana por la mañana», dijo Patricia con autoridad. «Ya causan bastantes problemas a una desconocida». «Espere», dijo Valeria. «Necesitamos hablar primero». «No hay nada de qué hablar», respondió Patricia fríamente. «Mis padres necesitan volver a casa». «¿No tienen casa a la cual volver?», dijo Valeria. «Los desalojaron». «Lo sé, por eso voy por ellos». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Valeria con el teléfono en la mano y una sensación de angustia en el estómago. Miró a Roberto y a Soledad, que parecían haber envejecido 10 años durante la conversación. «Ella viene por ustedes mañana», dijo Valeria. «Haremos vuestras maletas», dijo Soledad levantándose con dificultad. «No queremos causar más problemas para usted». «¿Y Mateo?». «Esperen», dijo Valeria. «¿Quieren irse?». Roberto tomó la mano de su esposa. «No queremos, pero tal vez sea lo mejor. Patricia tenía razón en una cosa. Ya causamos demasiados problemas». «¿Y Mateo?», preguntó Valeria. «Él va a quedar destrozado. Es mejor que sufra un poco ahora que corra riesgo después», respondió Soledad con lágrimas en los ojos. Valeria pasó la noche en vela pensando en toda la situación. Por la ventana de su cuarto, veía la luz del cuarto de la pareja encendida, sabiendo que ellos tampoco podían dormir. Mateo dormía profundamente en la habitación de al lado, ajeno al drama que se desarrollaba. A la mañana siguiente, cuando Mateo despertó y vio las maletas en la sala, comenzó a llorar desesperadamente. «No se pueden ir», dijo él lanzándose a los brazos de Soledad. «Prometo que seré un niño más bueno». Soledad no pudo contener las lágrimas. «Eres el niño más bueno del mundo». «Mateo, nosotros somos los que tenemos que resolver algunos problemas». «¿Qué problemas?», preguntó Mateo con los ojos rojos de tanto llorar. «Yo puedo ayudar». Valeria observaba la escena con el corazón partido, independientemente de lo que hubiera pasado en el pasado. El amor entre Mateo y la pareja era genuino. Podía ver en los ojos de su hijo la misma desesperación que sintió cuando su padre lo abandonó, a las 10 de la mañana. Un carro se detuvo frente al portón. Una mujer rubia de 40 y pocos años salió del vehículo y caminó hacia la casa con pasos decididos. Vestía ropa elegante y cargaba un bolso grande, típico de alguien que venía de una ciudad más grande. Patricia Hernández tenía la apariencia de alguien acostumbrada a resolver problemas rápidamente y sin complicaciones. Su cabello estaba recogido en un moño impecable y sus zapatos de tacón hacían ruido en el piso de tierra del patio. «Buenos días», dijo ella extendiendo la mano hacia Valeria. «Soy Patricia, gracias por haber cuidado de mis padres». Valeria estrechó la mano ofrecida, notando que Patricia evitaba mirar directamente a Roberto y
Soledad. La pareja estaba parada en el corredor con las maletas a los pies, luciendo como dos estatuas de culpa y arrepentimiento. Mateo salió de detrás de su madre y se acercó a Patricia con curiosidad. «¿Usted es la hija del abuelito Roberto y la abuelita?» Soledad, preguntó él. Patricia miró al niño por primera vez, y Valeria vio algo cambiar en su expresión. Por un segundo, su máscara de eficiencia vaciló y pareció ver algo en los ojos de Mateo, que la conmovió profundamente. «Lo soy», respondió ella con voz más suave. «¿Y tú eres Mateo?» «Sí. Ellos son mis abuelos. Ahora usted no puede llevárselos», dijo Mateo con la sinceridad bruta de los niños. Patricia tragó en seco. «Necesitan venir conmigo, Mateo. Tienen cosas importantes que resolver». «¿Qué cosas?», insistió el niño. «Ellos son muy buenos. El abuelito Roberto me hizo un columpio. Y la abuelita Soledad sabe un montón de historias». Por el rabillo del ojo, Valeria vio a Soledad cubrirse el rostro con las manos. Roberto dio un paso hacia el nieto prestado, pero se contuvo. «Mateo, ven acá», llamó Valeria al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo emocionalmente demasiado intensa para el niño. «Pero mamá, ellos no pueden irse», protestó Mateo. «Le conté a todos en la escuela que ahora tengo abuelos». Patricia cerró los ojos por un momento, como si luchara contra algún dolor interno. «¿Puedo hablar con usted un minuto?», preguntó, ella mirando a Valeria. «Claro, Mateo, ve a jugar adentro un rato». El niño salió de mala gana, pero Valeria sabía que estaba escondido tras la puerta tratando de escuchar la conversación. «Sé que la situación parece cruel», comenzó Patricia cuando quedaron solas, «pero usted no entiende todo el contexto. Ellos me contaron sobre el accidente», dijo Valeria, «y sobre cómo usted los culpa por eso». Patricia se puso tensa. «Lo contaron. ¿Y qué más contaron?». «Que usted no los deja acercarse a niños desde hace 5 años». «Es verdad», confirmó Patricia, «y tengo motivos para eso». Valeria cruzó los brazos. «Estoy escuchando». Patricia miró a sus padres en el corredor y bajó la voz. «Mi padre se está volviendo senil. El día del accidente, olvidó que estaba cuidando a los niños y salió a comprar cigarros. Cuando regresó, ya se habían ahogado». Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero usted dijo que había mucha gente en la fiesta». «La había. Pero todos pensaban que otra persona estaba vigilando a los niños. Mi padre era quien debía estar cuidándolos específicamente. Pero simplemente lo olvidó». La versión de Patricia era diferente de la que Roberto y Soledad habían contado. Valeria se preguntó cuál sería la verdad completa. ¿Y su madre?, preguntó ella. «Mi madre sabía que mi padre anda olvidando las cosas, pero no me dijo. Después del accidente descubrí que ella había estado ocultando sus síntomas durante meses». Valeria miró de nuevo a la pareja en el corredor. Roberto estaba hablando bajito con Soledad y por el lenguaje corporal de ambos parecía estar tratando de convencerla de algo. «Por eso usted no quiere que se acerquen a niños», dijo Valeria. «Exacto. No es crueldad. Es protección tanto para los niños como para ellos. Pero ellos parecen haber cuidado muy bien a Mateo hasta ahora». Patricia suspiró. «Mi madre siempre fue muy cuidadosa. Pero, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si mi padre olvida que está cuidando a Mateo y pasa algo?». La pregunta resonó en la mente de Valeria como una campana de alarma. Era exactamente el miedo que la mantenía despierta desde la noche anterior. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. «Entonces, ¿quieres llevarlos de vuelta a tu casa?», preguntó Valeria. Patricia dudó antes de responder. «En realidad, no. Todavía no he logrado perdonarlos por completo. Pero son mis padres y no puedo dejarlos en la calle». «¿Dónde van a vivir?». «Compré una casa pequeña en la ciudad donde vivo. Ellos tendrán su propio cuarto y no tendrán que pagar renta». Parecía una solución razonable, pero Valeria notó algo en la voz de Patricia que sugería que había más complicaciones detrás de esa decisión. «Y ellos quieren ir contigo». Quiso saber. «No tienen opción», respondió Patricia con firmeza. «Son mis padres y mi responsabilidad». En ese momento, Mateo apareció corriendo de la casa hacia el portón. Valeria se volteó para ver qué había llamado la atención del hijo y vio un camión de mudanzas deteniéndose en la calle. «¿Qué camión es ese?», preguntó ella. «Contraté una empresa para traer las cosas de ellos que estaban en el depósito», explicó Patricia. «Pensé que ya estarían listos para irse, pero casi no tienen cosas», dijo Valeria confundida. «En realidad, sí tienen. ¿Cuándo los desalojaron?». «Yo pagué para guardar los muebles y pertenencias en un depósito. No iba a dejar que lo perdieran todo». La revelación de Patricia mostró una faceta diferente de su personalidad. A pesar de la rigidez y el enojo, todavía se preocupaba por el bienestar de sus padres. 2 hombres bajaron del camión y comenzaron a descargar muebles antiguos, pero bien conservados.
Una cómoda de madera maciza, 2 mecedoras, un estante con libros, varias cajas con utensilios domésticos y ropa. Mateo quedó fascinado viendo todo aquello. ¡Qué muebles tan bonitos!, dijo él para nadie en particular. Soledad se acercó a la cómoda como si estuviera reencontrando a una vieja amiga. Pasó la mano sobre la madera encerada con cariño. Creí que había perdido esta cómoda para siempre, le dijo a Patricia. Era de tu bisabuela. Patricia no respondió, pero Valeria notó que sus ojos se humedecieron, a pesar de todo el rencor. Claramente había un amor complicado entre madre e hija. Roberto se dirigió a los hombres de la mudanza. Con permiso. Pueden dejar las cosas en la terraza por ahora. Todavía estamos decidiendo qué hacer. Patricia se volteó hacia él bruscamente. No hay nada que decidir, papá. Ustedes vienen conmigo. Hoy mismo. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que nadie esperaba. Salió corriendo hacia el camino, llorando a gritos. Mateo, gritó Valeria corriendo tras él. El niño tenía piernas pequeñas, pero estaba decidido. Corrió por el camino polvoriento hasta esconderse detrás de un árbol grande que estaba a unos 100 metros de la propiedad. Cuando Valeria llegó hasta él, lo encontró sentado en el suelo, sollozando como si su mundo se estuviera derrumbando. Mateo, hijo, ¿qué pasó?, preguntó ella agachándose a su lado. No quiero que los abuelitos se vayan, dijo él entre sollozos. ¿Por qué todas las personas que quiero se van de mi vida? La pregunta le cortó el corazón a Valeria como una navaja. Mateo estaba hablando de su padre, que lo había abandonado antes de nacer, y ahora de los abuelos que había ganado. Y estaba a punto de perder. A veces las personas necesitan irse, incluso cuando no queremos, dijo ella tratando de encontrar palabras que un niño de 5 años pudiera entender. Pero eso no significa que no nos quieran. Entonces, ¿por qué se fue mi papá y por qué los abuelitos se van ahora? Valeria no tenía respuesta para esas preguntas. ¿Cómo explicarle a un niño pequeño que la vida a veces es injusta y dolorosa sin motivo aparente? Mientras tanto, de vuelta en la propiedad, Roberto y Soledad observaban la escena a la distancia. Patricia también estaba viendo y por primera vez, desde que había llegado, parecía estar cuestionando su decisión. Tal vez deberíamos esperar hasta mañana, sugirió Soledad a la hija. El niño está muy afectado. No, respondió Patricia, pero sin la convicción anterior. Cuanto más esperemos, peor será. Roberto dio unos pasos hacia el camino, donde Valeria consolaba a Mateo. Voy a hablar con el niño, dijo él. Ni lo pienses, dijo Patricia sujetando el brazo de su padre. Ya has causado suficientes problemas. Roberto se volvió hacia su hija, con una expresión que mezclaba dolor y dignidad herida. Patricia, sé que nunca me perdonarás por lo que pasó. Yo tampoco me perdono, pero eso no me convierte en un monstruo. Olvidaste que estabas cuidando a mis hijos, dijo ella con la voz entrecortada. Ellos murieron porque te olvidaste. Lo sé, respondió Roberto bajando la cabeza. Y voy a cargar con esa culpa hasta el día de mi muerte, pero eso no significa que no pueda amar a un niño o cuidarlo bien. Soledad se puso al lado de su esposo. Patricia, sabemos que cometimos un error terrible, pero castigarnos a nosotros mismos y a Mateo no va a traer a los niños de vuelta. Mateo no es responsabilidad de ustedes, dijo Patricia, pero se ha convertido en vuestra alegría, respondió Soledad. Por primera vez en 5 años, volvemos a sentirnos útiles, a sentirnos como abuelos. Patricia miró a su hija con ojos llenos de lágrimas contenidas. Y yo nunca más voy a sentirme como madre. Ustedes lo saben. El silencio que siguió estuvo cargado de un dolor compartido. 3 personas que amaron y perdieron, intentando encontrar un camino entre los escombros de sus vidas. Valeria regresó con Mateo en brazos. El niño había dejado de llorar, pero estaba claramente exhausto emocionalmente. Lo puso en el suelo y él inmediatamente corrió hacia Roberto, abrazando su pierna. Abuelo, me prometiste que me enseñarías a hacer un trompo, dijo Mateo mirando hacia arriba. Roberto se agachó para quedar a la altura del niño. Sí, lo prometí, dijo con voz entrecortada. Y siempre cumplo mis promesas. Entonces, no te puedes ir antes de enseñarme. La simplicidad de la lógica infantil conmovió a todos los presentes. Patricia volteó el rostro para que nadie viera sus lágrimas. Mateo, dijo ella, agachándose también, a veces los adultos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. ¿Por qué?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. Porque Patricia dudó buscando palabras. Porque a veces es la manera de proteger a las personas que amamos. Pero, ¿a quién quieren proteger? El abuelo Roberto y la abuela Soledad son buenos. Patricia miró a sus padres y luego a Mateo. La inocencia del niño la estaba obligando a cuestionar certezas que cargaba desde hacía 5 años. Es complicado, Mateo, cosas de adultos. Yo ya tengo 5 años, dijo Mateo con seriedad. Ya sé un montón de cosas de adulto.
Valeria observaba la interacción entre Patricia y Mateo con creciente interés. Algo estaba pasando allí, una conexión que la propia Patricia parecía estar intentando resistir. ¿Qué sabes tú sobre los adultos?, preguntó Patricia casi sonriendo por primera vez desde que había llegado. Sé que a veces se pelean por tonterías, respondió Mateo, y que cuando están tristes necesitan un abrazo igual que los niños. Soledad no pudo contener una risa entre las lágrimas. Roberto sonrió por primera vez en horas. Eres muy listo, dijo Patricia tocando ligeramente el cabello de Mateo. Mi mamá me enseñó. Ella dijo que cuando uno está triste es mejor hablar que guardar la tristeza dentro del pecho. Valeria se sintió orgullosa de las palabras de su hijo, pero al mismo tiempo notó que habían tocado a Patricia de una forma especial. ¿Tú qué crees que debería pasar, Mateo?, preguntó Patricia. Mateo pensó por un momento con la seriedad que solo los niños pueden demostrar cuando reflexionan profundamente. Yo creo que deberían perdonarse, dijo finalmente, como mi mamá y yo hacemos cuando nos peleamos. La respuesta impactó a todos como un rayo. En la boca de un niño de 5 años, la solución parecía simple y obvia. En la vida real de los adultos era lo más difícil del mundo. Patricia se levantó y caminó unos pasos, dándoles la espalda a todos. Sus hombros temblaban ligeramente, traicionando la batalla emocional que libraba internamente. Los hombres de la mudanza terminaron de descargar todo y se acercaron al grupo. ¿Regresamos después por las cosas o se queda todo aquí mismo?, preguntó uno de ellos a Patricia. Ella se volteó secándose disimuladamente los ojos. Pueden dejar las cosas aquí por hoy. Mañana llamo y aviso lo que decidimos. Los hombres se fueron dejando a la familia en medio de las cajas y muebles que contaban la historia de una vida entera. Mateo se acercó a la mecedora y se subió en ella con la agilidad típica de los niños. Esta silla es muy buena, dijo balanceándose alegremente. Abuelita Soledad, ¿puedes contarme un cuento en ella? Soledad miró a Patricia pidiendo permiso en silencio. La hija dudó, pero después hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Soledad se sentó en una segunda silla que había sido descargada y comenzó a contar una de las historias favoritas de Mateo. La historia del niño que viajaba por el mundo ayudando a otros niños. Valeria observaba a Patricia, que asistía a la escena con una mezcla de nostalgia y dolor. Era obvio que ver a la madre contando historias a un niño traía recuerdos de sus propios hijos. Roberto se acercó discretamente a Patricia. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó el bajito. Los dos se alejaron unos metros del grupo. Valeria podía verlos conversando, pero no escuchaba las palabras. Patricia, sé que nunca voy a poder perdonarme por lo que pasó, dijo Roberto, pero tú necesitas dejar de castigarte también. ¿Cómo así?, preguntó ella a la defensiva. Te has convertido en una mujer amargada. Cortaste relación con todos los amigos que tenían hijos pequeños. No sales con nadie desde hace 5 años. Te estás castigando tanto como a nosotros. Patricia desvió la mirada. Eso no es de tu incumbencia. Sí, lo es porque eres mi hija y te amo, aunque ya no creas en eso. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Patricia. Papá, perdí a mis bebés. Ellos eran todo para mí. ¿Y crees que no lo eran todo para nosotros también?, preguntó Roberto con voz quebrada. Carlos y Jorge eran vuestra alegría. Cuando se fueron, una parte de nosotros murió con ellos. Pero ustedes tuvieron la culpa, insistió Patricia. La tuvimos y vamos a cargar con esa culpa para siempre. Pero quedarnos atrapados en ella no va a traer a los niños de vuelta y no va a hacer que te sientas mejor. Patricia miró a Mateo, que seguía escuchando la historia de Soledad con los ojos brillando de encanto. Cuando lo veo con ustedes es como si estuviera viendo a Carlos y Jorge otra vez, confesó ella, y duele demasiado. Roberto tomó la mano de su hija. Por eso quieres alejarnos de los niños. No solo protección, es tu propio dolor. Patricia sintió incapaz de hablar por las lágrimas. Hija, tal vez sea hora de que empecemos a sanar juntos en lugar de cada uno sufrir solo. La conversación fue interrumpida cuando Mateo terminó de escuchar la historia y vino corriendo hacia ellos. Abuelito Roberto, ¿vas a enseñarme a hacer el trompo ahora?, preguntó él tomándole la mano. Roberto miró a Patricia esperando una respuesta que solo ella podía dar. Patricia se agachó frente a Mateo y lo estudió con atención. Veían en la misma curiosidad, la misma energía, la misma sonrisa que tenían sus hijos, pero también veía que Mateo era una persona única, con su propia personalidad y sus propios sueños. ¿De verdad quieres aprender a hacer un trompo?, preguntó ella. Sí, quiero. El abuelito Roberto dijo que es difícil, pero que él me va a enseñar con paciencia. ¿Y si te digo que él no puede enseñarte porque tiene que irse conmigo? Mateo pensó por un momento. Entonces me voy a poner muy triste, pero voy a entender que a veces los adultos tienen que hacer cosas tristes. La respuesta de Mateo demostró una madurez emocional que sorprendió a todos los presentes. Patricia se dio cuenta de que aquel niño no era solo una fuente de alegría para sus padres, sino que también había aprendido de ellos sobre paciencia, comprensión y aceptación,
¿Sabes una cosa, Mateo?, dijo Patricia, después de un largo silencio. Creo que el abuelo Roberto puede enseñarte a hacer el trompo, pero yo también quiero ver. Mateo sonrió con una alegría que iluminó todo su rostro. ¿En serio, no te los vas a llevar? No hoy, respondió Patricia. Hoy nos quedaremos aquí y platicaremos mucho. El resto de la tarde se dedicó a la construcción del trompo y a conversaciones que debieron haber sucedido años atrás. Roberto trabajó con sus herramientas que habían llegado en una de las cajas, enseñando a Mateo cada paso del proceso. Patricia observaba recordando cuando era niña y su padre le enseñaba a hacer juguetes similares. Soledad preparó una merienda para todos con ingredientes que Valeria tenía en casa. Patricia ayudó en la cocina y madre e hija conversaron por primera vez en años, sin gritos o acusaciones. Mamá, dijo Patricia mientras cortaba frutas. ¿Realmente escondiste los problemas de memoria de papá antes del accidente? Soledad dejó de revolver el jugo. Los escondí, admitió. Tenía miedo de que les quitaras la custodia a los niños si lo sabías. Patricia sintió como si le hubieran dado una bofetada. Mamá, yo nunca haría eso. Ustedes eran unos abuelos maravillosos. Pero tú siempre estabas tan ocupada, dijo Soledad a la defensiva, trabajando tanto, viajando. Los niños pasaban más tiempo con nosotros que contigo. Era cierto. Y Patricia lo sabía. En los últimos años antes del accidente, se había dedicado obsesivamente al trabajo, delegando mucho del cuidado de sus hijos a los abuelos. Creí que a ustedes les gustaba estar con ellos, dijo ella. Nos encantaba, respondió Soledad, pero a veces sentíamos que estabas delegando demasiadas responsabilidades a dos ancianos. La conversación revelaba capas de resentimiento y malentendidos que se habían acumulado a lo largo de los años. Patricia comenzó a darse cuenta de que su enojo hacia sus padres era en parte enojo de sí misma, por no haber estado más presente en la vida de sus hijos. Afuera, Roberto enseñaba a Mateo a lijar la madera del trompo con cuidado y paciencia. Abuelo, preguntó Mateo, ¿por qué la señora se pone triste cuando los mira a usted y a la abuela Soledad? Roberto dejó de lijar por un momento. Es porque perdió a dos niños que amaba mucho y nosotros estábamos cuidando a esos niños cuando se lastimaron. ¿Cómo se lastimaron?, quiso saber Mateo. Fue un accidente muy triste, respondió Roberto, eligiendo las palabras cuidadosamente. Y a veces, cuando pasa algo muy triste, la gente se enoja entre sí. Pero el enojo no va a traer a los niños de vuelta, observó Mateo con la lógica simple de la infancia. No lo hará, pero a veces a los adultos les toma tiempo entender eso. Mateo continuó lijando la madera, concentrado en la tarea. Creo que ella necesita muchos abrazos para dejar de estar triste. Roberto sonrió. Puede que tengas razón, Mateo. Cuando Patricia y Soledad salieron de la cocina con la merienda, encontraron a Mateo enseñando a Valeria a lijar una segunda pieza de madera. Mamá, mira, estoy enseñando a mamá a hacer un trompo también, dijo Mateo orgulloso. Qué bien, hijo, respondió Valeria. Así tendrás con quién jugar cuando termines. Patricia observó la escena con atención. Había algo especial en la dinámica entre aquella familia improbable. Valeria había creado un ambiente donde Mateo se sentía seguro para expresar sus emociones y curiosidades. Roberto y Soledad habían encontrado un propósito nuevamente y Mateo estaba floreciendo, con la atención y el cariño de tres adultos que lo amaban genuinamente. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Patricia dirigiéndose a Valeria mientras se sentaban para la merienda. Claro, respondió Valeria. ¿Cómo supiste que podías confiar en ellos cuando hiciste la propuesta en la carretera? ¿No sabías nada sobre ellos? Valeria pensó por un momento antes de responder. No lo sabía. Fue más una sensación, algo en sus ojos, en la forma en que se trataban. Y también la desesperación. Mi desesperación por necesitar ayuda y la de ellos por necesitar un hogar. Pero no tuviste miedo. Son extraños. Tuve miedo, admitió Valeria, principalmente después de que supe la historia de ustedes. Pero entonces observé cómo interactuaban con Mateo. El cariño era genuino y Mateo estaba floreciendo. Patricia bebió un sorbo del jugo, procesando las palabras de Valeria. ¿Y ahora, aún tienes miedo? Tengo algunas preocupaciones, especialmente sobre los lapsos de memoria de tu padre. Pero miedo de su carácter, ¿no? ¿Cómo manejas la posibilidad de que algo salga mal? Valeria miró a Mateo, que le estaba mostrando a Roberto cómo había aprendido a lijar la madera. Creo que todos los días corremos el riesgo de que algo salga mal. Patricia, lo que puedo hacer es tomar precauciones razonables y construir una red de seguridad. ¿Qué tipo de precauciones?, preguntó Patricia interesada. Bueno, después de nuestra conversación de ayer, pensé en algunas reglas. Como nunca dejar a Mateo solo con tu padre, si está teniendo un día de confusión mental o acordar señales para que tu madre pueda avisarme si nota que está desorientado. Patricia se sorprendió con la madurez de la respuesta de Valeria. Había esperado encontrar a una joven ingenua que pusiera al niño en riesgo sin pensar. En cambio, encontró a una madre responsable que estaba dispuesta a adaptarse para proteger al niño sin sacrificar los beneficios de la relación. ¿Pensaste en todo eso desde ayer?, preguntó ella.
lo pensé. Y también pensé que tal vez tú quisieras ser parte de las precauciones. ¿Cómo así? Tú conoces a tu padre mejor que nadie. Si nos visitaras regularmente, podrías ayudar a vigilar cómo le va. Y también podrías ver por ti misma cómo se está desarrollando Mateo. Patricia no había considerado esa posibilidad. Su mente se había fijado en dos opciones: llevarse a sus padres o dejarlos quedarse. No había pensado en una tercera alternativa que involucrara su participación activa. ¿Me dejarías hacer eso?, preguntó ella. Claro, a Mateo le encantaría tener una tía y creo que sería bueno para todos ustedes tener la oportunidad de reconstruir la relación. Soledad, que había escuchado la conversación en silencio, se manifestó por primera vez. Patricia, ¿te gustaría hacer eso? Visitarnos y ayudar a cuidar a Mateo. Patricia miró a su madre, luego a su padre, después a Mateo y finalmente a Valeria. Por primera vez en 5 años, se permitió imaginar una realidad diferente del dolor constante que cargaba. Yo me gustaría intentarlo, dijo vacilante, pero no sé si voy a poder. Verlos con él me recuerda tanto a los niños. Es natural que te recuerde, dijo Valeria con gentileza. Pero tal vez eso no tenga que ser solo una fuente de dolor. Quizás también pueda ser una forma de honrar su memoria. ¿Cómo así?, preguntó Patricia. Bueno, tus hijos amaban a los abuelos, ¿cierto? Fueron felices en los años que pasaron con tu padre y tu madre. Patricia sintió con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Entonces, en cierto sentido, permitir que tus padres sigan siendo abuelos es una forma de dar continuidad al amor que ellos tenían por los niños. Es una forma de hacer que parte de ese amor siga vivo en el mundo. La perspectiva de Valeria era algo que Patricia nunca había considerado. Durante 5 años, solo había visto el dolor y la culpa. La idea de que pudiera existir algo constructivo en medio de la tragedia era casi revolucionaria. Mateo, que se había dado cuenta de que Patricia estaba llorando, se acercó a ella y tomó su mano. «Tía Patricia, ¿estás triste?», preguntó él. «Lo estoy», respondió ella honestamente. Pero es una tristeza diferente, una tristeza que tal vez esté empezando a ponerse un poquito mejor. Mateo pensó por un momento. Cuando yo estoy triste, mamá me da un abrazo. ¿Quieres un abrazo? Patricia miró a ese niño que había conocido hacía unas horas y que ella demostraba más compasión y sabiduría emocional que muchos adultos. Sí quiero, dijo ella abriendo los brazos. El abrazo que Mateo le dio a Patricia fue apretado y sincero, del tipo que solo los niños saben dar. Para ella fue como si algo que estaba congelado dentro de su pecho comenzara lentamente a descongelarse. Cuando se separaron, Patricia se volvió hacia sus padres. «Mamá, papá, ¿de verdad quieren quedarse aquí?». «Lo queremos», respondió Soledad inmediatamente. «Pero solo si tú estás de acuerdo», añadió Roberto. «No queremos causar más división en la familia». Patricia respiró hondo. Entonces creo que pueden quedarse, pero con algunas condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Valeria. «Primero, quiero que mi padre sea examinado por un neurólogo. Necesitamos entender exactamente cuál es su situación». Roberto puso cara de incomodidad, pero Soledad tomó su mano alentadoramente. «Segunda condición», continuó Patricia, «voy a visitar al menos una vez por semana y quiero reportes honestos sobre cómo van las cosas». Valeria asintió. «Me parece justo». Tercera condición: si en algún momento alguno de nosotros siente que Mateo no está seguro o que mis padres no están bien, paramos todo y reevaluamos la situación. «¿De acuerdo?», dijo Valeria. «Y por último», dijo Patricia mirando directamente a sus padres, «quiero que sean completamente honestos conmigo sobre cómo se sienten física y emocionalmente, sin esconder nada como hicieron antes». Soledad y Roberto se miraron y luego asintieron. «Quedamos entonces», dijo Valeria extendiendo la mano a Patricia. Las dos mujeres se dieron la mano, sellando un acuerdo que era mucho más que práctico. Era un intento de sanación colectiva, una oportunidad de transformar la tragedia en esperanza. Mateo, que había presenciado toda la negociación con la seriedad de un pequeño diplomático, aplaudió. «Ahora puedo terminar mi trompo», dijo corriendo de vuelta a donde Roberto había dejado las herramientas. Todos rieron, aliviados por la simplicidad con la que un niño podía ver soluciones, donde los adultos veían solo problemas complejos. El resto del día se dedicó a reorganizar la casa para acomodar los muebles y pertenencias de la pareja. Patricia ayudó a decidir dónde quedaría mejor cada pieza. Las mecedoras se colocaron en el porche, donde Soledad podría contar historias a Mateo mientras observaba la puesta de sol. La cómoda antigua fue al cuarto de la pareja, aportando un toque de familiaridad al nuevo hogar. Cuando llegó la noche, Patricia se preparó para volver a la ciudad. Había manejado 3 horas para recoger a sus padres y ahora regresaría sola, pero con una perspectiva completamente diferente a la que traía por la mañana. «Mamá», dijo abrazando a Soledad en la despedida, «llámame si necesitas algo». «Está bien, lo haré».
prometió Soledad. Y Patricia, gracias por darnos esta oportunidad. Patricia se volvió hacia su padre. Papá, ¿vas a ver a ese médico de verdad? Lo haré, dijo Roberto, te lo prometo. Mateo se acercó para despedirse de su nueva tía. Tía Patricia, ¿regresas el próximo sábado? Sí, regreso, respondió ella, agachándose para quedar a su altura. Y quiero ver cómo quedó tu trompo. Voy a hacer uno para ti también, dijo Mateo. Así puedes jugar conmigo cuando vengas a visitarme. Patricia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza, no de dolor. Mientras ella se alejaba en el auto, Valeria, Mateo, Soledad y Roberto despidieron desde la puerta hasta que las luces traseras del vehículo desaparecieron en el camino oscuro. Esa noche, por primera vez, desde que habían llegado a la propiedad, la pareja durmió profundamente. Soledad no tuvo pesadillas sobre el accidente y Roberto no despertó confundido sobre dónde estaba. Mateo también durmió tranquilo, soñando con trompos coloridos e historias de aventura. Valeria se quedó despierta por más tiempo, reflexionando sobre cómo el día se había transformado de una pesadilla en una nueva esperanza. Había comenzado la mañana pensando que perdería a los mejores cuidadores que Mateo había tenido. Terminó el día con una familia extendida que incluye incluso a una tía dedicada. En los días que siguieron, la nueva dinámica familiar comenzó a establecerse. Patricia llamaba todas las noches para hablar con sus padres y con Mateo. Las conversaciones comenzaron formales y cautelosas, pero gradualmente se volvieron más naturales y afectuosas. La consulta con el neurólogo fue agendada para la semana siguiente. Roberto estaba nervioso, pero Soledad y Valeria lo acompañaron ofreciéndole apoyo moral. El diagnóstico confirmó lo que ya sospechaban, inicio de demencia senil, pero en una etapa aún muy inicial. El médico prescribió medicamentos y recomendó actividades que podrían retrasar la progresión de la enfermedad. Patricia recibió el diagnóstico con más alivio que desesperación. Saber exactamente cuál era la situación permitía que todos se prepararan y tomaran precauciones adecuadas. Ella investigó extensivamente sobre la condición y se convirtió en una aliada valiosa en el cuidado preventivo. El primer sábado de visita, Patricia trajo regalos para todos. Para Mateo, un kit de pinturas para que pudiera colorear sus trompos. Para Valeria, una planta para el jardín. Para su madre, un libro de recetas antiguas. Y para su padre, una nueva caja de herramientas organizadoras. La propiedad rural se transformó lentamente en un verdadero hogar multigeneracional. Soledad asumió oficiosamente el papel de maestra de Mateo, enseñándole no solo sobre letras y números, sino también sobre plantas, animales y el ciclo de las estaciones. Roberto se convirtió en el profesor de trabajos manuales, enseñando al niño a usar herramientas con seguridad y a crear juguetes con materiales simples. Valeria descubrió que tener ayuda constante le permitía no solo trabajar con más tranquilidad, sino también dedicar tiempo de calidad a su hijo cuando llegaba a casa. Las noches se volvieron momentos de conversación y juego en familia, algo que ella nunca había experimentado antes. Patricia comenzó a llegar los viernes por la noche y partir los domingos por la mañana. Los fines de semana se convirtieron en ocasiones especiales con paseos a la ciudad, picnics en el huerto y sesiones de cuentacuentos colectivas donde cada uno inventaba una parte de la narrativa. 3 meses después del primer encuentro en el camino, la familia recibió una visita inesperada. Doña Guadalupe, la vecina que criaba cabras, apareció en la propiedad con una propuesta. Valeria, dijo ella, después de aceptar un café en la terraza, tengo una hija que vive en Guadalajara y está embarazada de su primer hijo. Quiere venir a pasar los últimos meses del embarazo aquí en el campo, pero está preocupada porque no sabe nada sobre bebés. Valeria no entendía hacia dónde iba la conversación. Y entonces, doña Guadalupe, bueno, yo estaba pensando, su Soledad sabe tanto sobre niños y su Roberto es tan habilidoso. ¿No les gustaría ayudar a mi hija también? Claro que, yo pagaría por el servicio. La propuesta de Guadalupe abrió una nueva perspectiva que ninguno de ellos había considerado. Soledad y Roberto podrían usar sus habilidades para ayudar a otras familias de la región, creando una fuente de ingresos modesta pero significativa. Soledad se entusiasmó con la idea. Hace años que no cuido a un bebé, dijo ella, sería maravilloso poder ayudar a una nueva mamá. Roberto también demostró interés, especialmente en la parte de hacer muebles y juguetes seguros para el bebé. Patricia, que estaba presente durante la visita de Guadalupe, vio en la propuesta una oportunidad perfecta para sus padres. Ustedes podrían crear una especie de servicio de consultoría para padres primerizos, sugirió ella. Mamá, tú podrías enseñar sobre cuidados del bebé y recetas nutritivas. Papá, tú podrías hacer muebles a la medida y enseñar a los padres a crear un ambiente seguro. La idea fue tomando forma durante la conversación. Valeria ofreció un espacio en la propiedad para que pudieran atender a otras familias. Guadalupe se comprometió a divulgar el servicio entre sus conocidas. En cuestión de semanas, Soledad y Roberto se
convirtieron en los abuelos consultores más buscados de la región. Llegaban parejas jóvenes a buscar consejos sobre decoración de cuartos de bebé, alimentación infantil y resolución de problemas comunes de la primera infancia. Mateo adoraba cuando llegaban familias con niños pequeños. Se convirtió en un pequeño asistente, ayudando a entretener a los visitantes más pequeños mientras los padres platicaban con los abuelos. Valeria vio su propiedad transformarse en un centro de apoyo familiar informal. Las mañanas de sábado se dedicaban a las consultas, las tardes a los paseos y juegos con todos los niños que venían de visita. Patricia comenzó a planear sus visitas para que coincidieran con los días de consulta. Descubrió que tenía talento para organizar las sesiones y ayudar a Soledad a sistematizar sus conocimientos en pequeños manuales escritos a mano. La vida financiera de todos también mejoró. Soledad y Roberto comenzaron a tener un ingreso extra que les daba dignidad e independencia. Valeria pasó a trabajar menos horas en la ciudad y más tiempo en casa, cosiendo ropa por encargo para las familias que conocía a través del servicio de los abuelos. Un año después del primer encuentro en el camino, organizaron una fiesta para celebrar el cumpleaños de Mateo. Más de 20 niños asistieron junto con sus familias. Todas personas que habían conocido a Soledad y Roberto a través del servicio de consultoría. La fiesta se realizó en el patio de la propiedad, decorado con banderines que Roberto y Mateo habían hecho juntos. Soledad preparó un pastel de 3 pisos, enseñándole a Mateo cada paso de la receta. Patricia trajo a un fotógrafo profesional para registrar el evento. Durante la fiesta, Valeria observó la escena con emoción. Mateo estaba en el centro de todo, jugando con niños de varias edades, siendo cuidado por varios adultos que lo amaban, celebrando su vida en una casa llena de alegría. Soledad y Roberto circulaban entre los invitados como los patriarcas benevolentes de una gran familia extendida. Cada niño presente los conocía como abuelito y abuelita. Cada padre joven los respetaba como mentores sabios y experimentados. Patricia estaba fotografiando todo, pero también participando activamente en los juegos. Los había descubierto que le encantaba organizar juegos para grupos de niños y estaba considerando tomar un curso de pedagogía. Al final de la tarde, cuando los últimos invitados se fueron, la familia se reunió en la terraza para ver el atardecer. Mateo estaba en el regazo de Soledad, exhausto pero feliz. Roberto afinaba su guitarra, preparándose para tocar las suaves melodías que siempre ayudaban al niño a relajarse antes de dormir. Valeria estaba sentada junto a Patricia, las dos observando en silencio la escena frente a ellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Patricia en voz baja. ¿De qué?, respondió Valeria. De haber hecho aquella propuesta en el camino, de haber aceptado a 2 extraños en tu casa. Valeria pensó por un momento antes de responder. No, ni por un segundo. ¿Y tú te arrepientes de haberlos dejado quedarse? Patricia miró a sus padres, que estaban cantando suavemente una canción de cuna, mientras Mateo cerraba los ojos. Me arrepiento de haber tardado 5 años en perdonarlos, dijo ella. Me arrepiento de haber desperdiciado tanto tiempo siendo amarga, cuando pude haber sido agradecida por el amor que aún existía. Las dos mujeres guardaron silencio, cada una perdida en sus propias reflexiones sobre cómo la vida puede cambiar de rumbo, de forma inesperada. Cuando Mateo se durmió completamente, Roberto lo cargó hacia la cama. Soledad arregló la cocina con la eficiencia de quien lo había hecho miles de veces a lo largo de la vida. Patricia ayudó a Valeria a guardar los regalos que Mateo había recibido. Más tarde, cuando todos estaban listos para dormir, Valeria salió a dar un último vistazo al patio donde había ocurrido la fiesta. Había algunas sillas aún desordenadas y confeti esparcido por el pasto, pero en general todo estaba en orden. Pensó en la tía Esperanza, que le había dejado esa propiedad sin imaginar en lo que se convertiría. Pensó en el día en que decidió hacerle la propuesta a aquella pareja de extraños en el camino. Pensó en cómo una decisión impulsiva se había convertido en la mejor elección de su vida. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. Habían pasado 2 años desde aquel primer encuentro. La casa había sido remodelada y ampliada con los ingresos extra que todos generaban. Soledad y Roberto ahora tenían un consultorio propio en una de las nuevas dependencias, donde atendían a familias de toda la región. Mateo, ahora con 7 años, se había convertido en un niño seguro y sociable. Hablaba con fluidez sobre plantas, herramientas, recetas de cocina y historias de aventuras. Todos los que lo conocían comentaban sobre su madurez emocional y su capacidad para relacionarse con personas de todas las edades. Valeria había expandido su negocio de costura y ahora empleaba a otras 2 mujeres del pueblo. Trabajaba principalmente desde casa, creando ropa especial para ocasiones importantes de las familias que conocía. Patricia se había mudado a un pueblo más cercano a la propiedad y la visitaba 3 veces por semana. Había comenzado a salir con uno de los padres que conoció durante una sesión de consultoría, un viudo con una hija pequeña que se enamoró de su dedicación hacia los niños.
Roberto había desarrollado un pequeño taller de carpintería donde creaba juguetes educativos que vendía en tiendas de toda la región. Sus lapsos de memoria aún ocurrían ocasionalmente, pero se manejaban bien con medicación y rutinas estructuradas. Soledad se había convertido en una especie de celebridad local conocida por sus recetas tradicionales y su sabiduría sobre crianza. Incluso había grabado algunos videos sencillos enseñando canciones de cuna y juegos antiguos. En una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida para el almuerzo semanal que se había vuelto tradición, Patricia hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Tengo una noticia que dar», dijo ella después del postre. Todos dejaron de hablar y la miraron con curiosidad. «Fernando y yo decidimos casarnos», dijo sonriendo, «y nos gustaría que la ceremonia fuera aquí en la propiedad». La explosión de alegría que siguió fue instantánea. Soledad comenzó a llorar de felicidad. Roberto se levantó para abrazar a su hija. Valeria aplaudió con entusiasmo. Mateo, que había conocido a Fernando varias veces y le agradaba mucho, hizo la pregunta que todos tenían en mente. «¿Y Sofía va a ser mi prima ahora?», preguntó él refiriéndose a la hija de 7 años de Fernando. «Sí, va a ser», respondió Patricia. «Y tú puedes ser padrino de la boda, si quieres». Mateo se emocionó tanto que comenzó a planear de inmediato cómo sería su participación en la ceremonia. La boda se fijó para dentro de 3 meses. Tiempo suficiente para organizar todo con cariño y cuidado. La propiedad sería el lugar perfecto. Había espacio para invitados. Un huerto florido que serviría de escenario natural y el significado emocional del lugar donde Patricia se había reconciliado con sus padres y redescubierto su capacidad de amar. Los preparativos se convirtieron en una actividad familiar. Soledad asumió la responsabilidad del banquete, creando un menú que combinaba tradición y sofisticación. Roberto se dedicó a construir un altar de madera y arcos decorativos. Valeria cosió el vestido de la novia y la ropa de la familia. Mateo y Sofía, que se habían vuelto grandes amigos, fueron encargados de elegir la música y organizar los juegos para los otros niños que estarían presentes. Durante los preparativos salieron a la luz secretos guardados durante años. Soledad confesó que siempre había soñado con ver a su hija casarse en esa propiedad desde la primera vez que la visitó. Roberto admitió que había comenzado a construir muebles para un posible cuarto de bebé, con la esperanza de que algún día tuvieran nuevos nietos. Patricia reveló que había guardado el vestido de bodas de su madre durante todos esos años de enojo, porque en el fondo siempre supo que algún día le gustaría usarlo nuevamente como símbolo de reconciliación. Valeria confesó que había incluido a Patricia en sus oraciones todas las noches, pidiendo que ella encontrara paz y felicidad a pesar de la tragedia que había sufrido. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que hacía bailar las flores del huerto. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, familias que habían conocido a la pareja a través del servicio de consultoría, vecinos que se habían vuelto amigos cercanos, compañeros de trabajo de Valeria y algunos parientes lejanos que Patricia había decidido invitar. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Roberto condujo a su hija hasta el altar que él mismo había construido. Soledad lloró durante todo el evento, pero eran lágrimas de pura alegría. Mateo cumplió su papel de padrino con una seriedad, llevando las alianzas en un cojín que él mismo había bordado. Fernando llevó a Sofía hasta el altar también, simbolizando la unión no solo de 2 adultos, sino de 2 familias que se convertían en una sola. La niña llevaba un vestido que combinaba con el de Patricia, creado especialmente por Valeria para marcar su entrada oficial en la familia, cuando los novios se besaron sellando la unión. Toda la asamblea presente fue testigo no solo de una boda, sino de la conclusión de un viaje de sanación, perdón y renovación, que había comenzado con una propuesta audaz hecha a 2 extraños en un camino polvoriento. La fiesta que siguió duró hasta altas horas de la noche. Hubo baile al son de la guitarra de Roberto, historias contadas por Soledad, juegos organizados por los niños, y una abundancia de comida preparada con cariño por toda la comunidad que se había formado alrededor de esa familia improbable. Durante la fiesta, Valeria encontró algunos momentos de silencio para reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde aquel día en que decidió ofrecer un hogar a 2 desconocidos. Había ganado no solo cuidadores para Mateo, sino una familia entera. Había dado a su hijo no solo abuelos, sino toda una red de apoyo y amor. Soledad y Roberto, que habían perdido el contacto con sus nietos biológicos, ahora tenían 2 nuevos nietos que los amaban incondicionalmente. Habían transformado una tragedia en propósito, usando sus habilidades y experiencia para ayudar a decenas de otras familias. Patricia había logrado algo que parecía imposible, transformar su dolor en fuerza, su amargura en compasión. Había perdido 2 hijos, pero había ganado 2 hijastros que la amaban. Había roto con sus padres, pero se había reconciliado de una forma más profunda que nunca. Mateo había crecido rodeado de amor y atención, desarrollando una personalidad equilibrada y segura que sería la base para toda su vida futura.
Había aprendido sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo las familias pueden formarse de maneras inesperadas. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, la familia se reunió en el porche como siempre lo hacían. Esta vez había 2 niños en el regazo de Soledad, Mateo y Sofía, ambos exhaustos pero felices. Roberto tocaba suavemente su guitarra. Patricia y Fernando estaban sentados lado a lado, aún vestidos de novios. Valeria observaba todo con el corazón lleno de gratitud. Patricia rompió el silencio con una observación que resumía perfectamente lo que todos estaban sintiendo. Hace 3 años yo pensaba que mi vida había terminado, dijo ella, mirando a cada miembro de la familia. Hoy tengo una familia más grande y feliz de lo que jamás soñé tener. Hace 3 años yo pensaba que era imposible criar a Mateo sola, añadió Valeria. Hoy tengo más ayuda y apoyo de lo que podría imaginar. Hace 3 años, nosotros no teníamos a dónde ir, dijo Soledad con la voz entrecortada. Hoy tenemos un verdadero hogar y una familia que eligió amarnos. Hace 3 años, me estaba perdiendo en mi propia mente, admitió Roberto. Hoy tengo propósito y alegría todos los días. Mateo, medio dormido en el regazo de Soledad, murmuró su propia contribución. Hace 3 años yo no tenía abuelos. Hoy tengo los mejores abuelos del mundo entero. La simplicidad de la observación de Mateo hizo que todos rieran y lloraran al mismo tiempo. Era cierto que 3 años antes ninguno de ellos podría haber imaginado dónde estarían en ese momento. Había sido un viaje lleno de desafíos, malentendidos, lágrimas y reconciliaciones, pero había culminado en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había soñado. Cuando finalmente todos se retiraron a dormir, Valeria se quedó sola en la terraza por unos minutos. Miró hacia el camino donde había encontrado a Roberto y Soledad por primera vez. Pensó en cómo una decisión impulsiva, basada solo en la intuición y en la necesidad mutua, se había transformado en el cimiento de tanta felicidad. Ella sabía que aún habría desafíos por delante. Roberto continuaría lidiando con su condición de salud. Los niños crecerían y tendrían sus propias necesidades y problemas. La vida traería sus inevitables cambios y sorpresas. Pero también sabía que habían construido algo sólido y duradero. Habían creado una familia basada en el amor elegido. No solo en la sangre, habían demostrado que las segundas oportunidades son posibles, que el perdón puede transformar vidas, que las tragedias pueden convertirse en propósito. Antes de entrar a dormir, Valeria hizo una pequeña oración de gratitud. Dio gracias por la intuición que la llevó a hacer aquella propuesta audaz. Dio gracias por el valor de Roberto y Soledad en aceptar. Dio gracias por la sabiduría de Patricia en elegir el perdón sobre la amargura. Dio gracias por la alegría de Mateo, que había sido el catalizador de toda la curación, y dio gracias a la tía Esperanza, que había dejado aquella propiedad no solo como una herencia material, sino como el escenario donde una de las más bellas historias de amor familiar podría desarrollarse. A la mañana siguiente, la vida retomó su nueva normalidad. Soledad se despertó temprano para preparar el desayuno para toda la familia expandida. Roberto salió a revisar las plantas y alimentar a las gallinas. Mateo y Sofía corrieron a jugar al huerto. Patricia y Fernando arreglaron sus cosas para la luna de miel de 3 días que pasarían en una posada cercana. Valeria comenzó a organizar los preparativos para una semana más de trabajo. Pero había algo diferente en el ambiente, una sensación de plenitud, de historia cumplida, de círculo cerrado. No es que la vida se hubiera detenido, muy por el contrario. Continuaría evolucionando y trayendo nuevas aventuras. Pero un capítulo importante había concluido de la forma más hermosa posible. Mientras Patricia y Fernando se despedían para la luna de miel, ella abrazó a cada miembro de la familia con gratitud especial. Gracias, susurró ella al oído de su madre, por nunca haberte rendido conmigo. Gracias, le dijo a su padre, por enseñarme que los errores no definen quiénes somos. Gracias, le dijo a Valeria, por haber abierto tu casa y tu corazón a extraños. Y gracias, le dijo a Mateo, por enseñarme que el amor puede crecer donde menos lo esperamos.
Mateo, que no entendía completamente toda la emoción de los adultos, pero sentía la importancia del momento, respondió con su sabiduría sencilla. De nada, tía Patricia, pero no tienes que agradecer, las familias se cuidan unas a otras. Así es. Y así, con esa observación profunda hecha por un niño de 7 años, la familia se despidió temporalmente de los recién casados y se preparó para continuar construyendo su historia extraordinaria día tras día, con amor, paciencia y la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso. Una familia verdadera, elegida por el corazón y construida con dedicación. La hacienda siguió siendo un refugio de amor y crecimiento, un lugar donde extraños se volvieron familia, donde las tragedias se transformaron en propósito, donde el perdón echó raíces más profundas que el rencor y donde una simple propuesta hecha al borde de un camino polvoriento había dado origen a una de las historias de amor familiar más hermosas que aquella pequeña región había presenciado. Y todos vivieron no exactamente felices para siempre, porque la vida real no ofrece finales de cuento de hadas. Pero vivieron con propósito, con amor, con gratitud y con la certeza de que habían construido algo más grande que la suma de sus partes individuales. Una familia verdadera unida, no por el azar del nacimiento, sino por la elección consciente de amar, cuidar y crecer juntos. Fin de la historia. ¿Y tú qué te pareció esta historia de amor familiar? ¿Lograste sentir la emoción de cada personaje durante su travesía de dolor y sanación? ¿Qué momento tocó más tu corazón? La audaz propuesta de Valeria, la reconciliación entre Patricia y sus padres, o tal vez la sencilla sabiduría del pequeño Mateo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te conmovió más y si crees que Valeria tomó la decisión correcta al abrir su casa a dos extraños? Tus palabras sinceras son muy importantes para nosotros.